Hola muchachos, ¿cómo están? Muy bien, vamos a empezar entonces nuestro curso de geometría analítica y vamos a empezar con el primer tema de este curso que son las coordenadas en la recta. Muy bien, vamos a considerar aquí nuestra recta, ¿sí? Y en nuestra recta vamos a ubicar el punto de origen, llamámosle el punto cero. Hacia la derecha vamos con los números reales hasta el más infinito y hacia la izquierda con los números reales hacia el menos infinito. Muy bien. Vamos a dividir nuestra recta en partes iguales, es decir, que nuestra recta pues va a estar dividida a escala. Esa escala la determinamos nosotros. Digamos que yo he escogido esta escala en la cual vamos a decir que 1 centímetro equivale a una unidad. ¿Sí? De tal manera que este será el número 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Cierto? Eh, Como ven, pues del 0 hacia la derecha he definido los números reales positivos. Y del 0 a la izquierda, pues voy a definir los números reales negativos, obviamente en la misma escala. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ubicar un punto en esta recta, por ejemplo, el punto P, ¿cierto? Con coordenada igual a 3. Muy bien, entonces el punto P estaría aquí, ¿cierto? Muy bien. Digamos que en el punto de origen de coordenadas es el punto cero. Vamos a llamarle el punto O, ¿cierto? El punto O tiene coordenadas cero. Y vamos a representar ahora el segmento dirigido de O a P, ¿sí? La magnitud de OP la vamos a llamar simplemente OP y esa magnitud la podemos hallar haciendo la diferencia del punto P menos el punto O, ¿cierto? Y esto será igual a P, que es 3 menos el punto O, que tiene coordenadas 0, ¿verdad? O sea, la diferencia de coordenadas. Esto es igual a 3. Vamos a llamar a esto barra OP entre barras a la distancia que hay de O a P, ¿cierto? Y esto será igual al valor absoluto, ¿cierto? Del número que acabamos de encontrar. Y esto es igual a 3, ¿verdad? Consideremos ahora, por ejemplo, el punto Q. El punto Q igual a coordenada menos 4. El punto Q estaría aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Ahí estaría aquí. Muy bien. Entonces hallemos, por ejemplo, el segmento dirigido o Q, ¿sí? Segmento dirigido o Q. Entonces ahora hallemos la magnitud del segmento dirigido o Q. La magnitud del segmento dirigido o Q simplemente es OQ, ¿sí? Y esto será igual a el punto Q menos el punto O. Y esto será igual Q, que tiene coordenada menos 4 menos el punto O, que tiene coordenada 0. Entonces la magnitud de OQ será igual a menos 4. Pero ahora queremos saber la distancia de OQ. Entonces OQ entre barras será igual al valor absoluto de menos 4. Eso es igual a 4. ¿Sí? Entonces fíjense que las distancias siempre son positivas. Muy bien. Consideremos ahora el segmento dirigido QP, ¿sí? Y ahora hallemos la magnitud de QP. Esto es igual a P menos Q. Esto sería igual coordenadas del punto P, que es 3, menos coordenadas del punto Q, menos 4, ¿verdad? Entonces esto nos va a dar igual a 3 más 4 igual a 7, ¿cierto? Y si queremos la longitud de QP, será igual al valor absoluto, pues de 7, que esto es igual a 7, ¿cierto? Consideremos el segmento dirigido PQ. Hallemos ahora la magnitud de PQ, esto es igual a Q menos P. Esto será igual a las coordenadas del punto Q, que es menos 4, menos las coordenadas del punto P, ¿cierto? Esto nos va a dar igual a menos 7. Esa es la magnitud de PQ. Pero si queremos la longitud o distancia de P a Q, eso será el valor absoluto, ¿cierto? De su magnitud,
lo cual es el valor absoluto de menos 7, y esto es igual a 7. ¿Sí? Como vemos, pues sea que el segmento lo dirijamos de una u otra manera, la longitud siempre es la misma y siempre es positiva. Muy bien, muchachos. Vamos a hallar ahora el punto medio. ¿Sí? Vamos a considerar el segmento dirigido OP, ¿cierto? Cuya magnitud es OP. Muy bien, entonces vamos a hallar, digamos, el punto M. Punto M es punto medio de el segmento dirigido OP. Bien, para hallar las coordenadas del punto M, entonces las coordenadas del punto M será, fíjense, tendríamos que sumar las coordenadas del punto O, la cual es 0, más la coordenada del punto P, que es 2, y eso dividirlo entre 2, ¿cierto? Entonces las coordenadas del punto M es igual a 3 medios, pues, ¿no? ¿Cierto? Lo mismo va a pasar si quisiéramos las coordenadas del punto medio del segmento dirigido de P a O, ¿cierto? Entonces tendríamos que sumar las coordenadas del punto P, que es 3, más las coordenadas del punto O, que es 0, y eso dividirlo entre 2. Muy bien, el punto medio es el mismo, ¿cierto? Muy bien, muchachos, vamos a borrar por aquí. Ahora hallemos el punto medio, digamos n, ¿sí? N es punto medio de QP, ¿sí? Entonces, pues tal como lo hicimos hace un momento, pues las coordenadas del punto n será, tendríamos que sumar las coordenadas del punto Q, que es menos 4, más las coordenadas del punto P, que es 3, y eso dividirlo entre 2, ¿cierto? Entonces, esto nos sale menos un medio, ¿cierto? Muy bien, y si queremos el punto medio de PQ, del segmento dirigido PQ, será igual pues a las coordenadas del punto P, que es 3, ¿cierto? Más las coordenadas del punto Q, que es menos 4, y eso sobre 2. Como ven, nos sale lo mismo, ¿verdad? El mismo punto medio. Bien, de esa manera podemos hallar las coordenadas del punto medio. ¿Listo, muchachos? Ok, muchachos, vamos a hablar ahora de las coordenadas cartesianas rectangulares en el plano. Muy bien, vamos a considerar dos rectas a las cuales vamos a llamar ejes, ¿sí? Y que se están cortando en forma perpendicular, es decir, hacen entre sí un ángulo de 90 grados, ¿sí? Al eje horizontal le vamos a llamar el eje de las X o de las abscisas. Y al eje vertical se le llama el eje Y o de las ordenadas. De las ordenadas. Fíjense que el punto donde se cortan vamos a llamarle el punto de origen O. ¿Sí? Punto de origen O. Muy bien. Entonces, a partir del punto de origen y teniendo en cuenta el eje de las abscisas, hacia la derecha será pues las abscisas positivas, mientras que hacia la izquierda pues serán las abscisas negativas. Para el caso del eje de las ordenadas, desde el origen en el punto O hacia arriba tenemos las ordenadas positivas, de O hacia abajo las ordenadas negativas, ¿sí? Hablemos ahora de lo que es un par ordenado. Por ejemplo, el par ordenado que se denota con una letra que por lo generalmente es mayúscula. ¿Sí? El par ordenado, por ejemplo, 3,5. Bien, ¿qué significa este par ordenado que tiene dos componentes? ¿Sí? A la primera componente, ¿sí?, es la componente de las abscisas y a la segunda es la componente de las ordenadas, ¿sí? Entonces, pues nosotros vamos a representar ahora este par ordenado en nuestras coordenadas cartesianas, ¿sí? El primer número, como había dicho, nos indica el componente de las abscisas y como vemos es 3 positivo, ¿verdad? Está en la parte positiva de las abscisas, ¿cierto?
en la parte positiva de las abscisas. Esta es la parte positiva hacia la derecha en las abscisas y hacia la izquierda, ¿sí? Desde el punto O, ¿sí? Es la parte negativa. Muy bien, entonces si dividimos nuestro plano cartesiano, lo dividimos a escala, ¿sí? O sea que hacemos que, por ejemplo, cada cuadradito tenga 1 centímetro o 2 o 3, etcétera. Yo voy a decir que cada cuadradito tiene 1 centímetro de lado. Entonces este sería desde el punto O hacia la derecha en el eje de las abscisas. Este sería 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Desde el punto O hacia la izquierda en las abscisas, este sería el punto -1, este sería el punto -2, este sería el punto -3 y así sucesivamente, ¿cierto? Lo mismo podríamos hacer en el eje de las ordenadas, del punto O hacia arriba, este sería el punto 1, este sería el punto 2, positivos, ¿verdad? ¿Cierto? Y de O hacia abajo, ¿cierto? Del punto O hacia abajo, este punto sería -1 en las ordenadas, -2, -3 y así sucesivamente, ¿cierto? Muy bien, entonces el punto O tiene coordenadas 0 en las abscisas y 0 en las ordenadas, ¿sí? Muy bien, entonces si queremos el punto A, 3,5, entonces 3 en las abscisas, aquí está, 3 en las abscisas, y 5 en las ordenadas, 5 estará por aquí, ¿verdad? Aquí es 4 y aquí es 5, positivo, ¿verdad? Entonces vemos dónde se cruzan, para eso levantamos una línea paralela en el punto 3 de las abscisas, una línea paralela al eje y en el punto 5 de las ordenadas una línea paralela al eje X, de tal manera que donde se cortan, donde se intersectan, aquí, ¿cierto? Aquí se intersectan, ese será el punto A, el punto 3,5. Muy bien, muchachos. Vamos a representar ahora el punto B, -1,2, por ejemplo. ¿Sí? El punto B, -1,2. -1 en abscisas y 2 en ordenadas. Primero empezamos con el -1 en las abscisas, ¿cierto? Es abscisa negativa, ¿verdad? Entonces -1 está por aquí, ¿cierto? Luego 2 en las ordenadas, positivo, ¿verdad? Aquí, ¿cierto? Entonces vamos a trazar allí paralelas. En -1 trazamos una línea paralela al eje Y, una línea paralela al eje Y, ahí la tenemos, y en el punto 2 de las ordenadas trazamos una línea paralela al eje X, ¿cierto? Ahí la tenemos, de tal manera que donde se corten, ¿cierto? Ese será el punto B, aquí se cortan, ¿verdad? Ahí se cortan, es el punto B, -1,2. Muy bien, muchachos. Cabe señalar también que este sistema de coordenadas cartesianas rectangulares, ¿sí? En el plano está dividido en 4 cuadrantes. Empezando, fíjense, desde la derecha, ¿sí? Desde arriba de la derecha, en forma antihoraria, tendríamos este que es el primer cuadrante. Aquí tendríamos el segundo cuadrante, este sería el tercer cuadrante y este sería el cuarto cuadrante, ¿sí? Observamos que en el primer cuadrante las abscisas son positivas, ¿cierto? Y las ordenadas también son positivas, ¿cierto? Muy bien, recordemos que un par ordenado, pues los componentes se separan con un coma o punto y coma. ¿Listo? En el segundo cuadrante, las abscisas son negativas, mientras que las ordenadas son positivas. En el tercer cuadrante tenemos abscisa negativa y ordenada también negativa, ¿cierto? Y en el cuarto cuadrante tenemos
abscisa positiva y ordenada negativa. Muy bien. ¿Listo, señores?